ante un brote de varicela. Para eso ya estamos en este contacto con el doctor Hernán Rodríguez. Él es médico infectólogo. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto estar en comunicación con ustedes. Y bueno, es un tema bastante importante, interesante, que siempre es bueno hablarlo, que es esta enfermedad llamada varicela. Bueno, gracias por estar del otro lado antes que todo, doctor. Comentanos hace cuánto tiempo ya que conocemos a la varicela, un tiempo ya fuera bueno, a nivel regional también, y ahora tenemos que volver a hablar. En la varicela es una enfermedad habitual. Muchas veces la gente se confunde con otras enfermedades como la viruela. La viruela es una enfermedad que ya fue erradicada, ya no existe en el mundo gracias a la vacunación. La varicela es otra enfermedad producida por un virus llamado justamente virus de la varicela. Este virus ingresa al cuerpo por la boca al aspirar, digamos, desde una persona enferma, por supuesto, y más o menos entre 2 a 3 semanas después empieza unas erupciones en la piel que comienzan con unas pequeñas manchitas rosaditas, luego se forman lo que llamamos unas vesículas, que comúnmente se los conoce como ampollitas. Luego, pústulas, el contenido transparente de las vesículas se vuelve opaca como pus y luego se forman las costras para finalmente caer, ¿verdad? Y curarse la persona. Esto se acompaña de fiebre generalmente. Anteriormente no había vacunas para esta enfermedad y todos lo hemos padecido de niños. Digamos, la ventaja es que cuando una persona se cura de esta enfermedad, queda inmunizada, o sea, protegida de por vida. Sin embargo, digamos, hay un riesgo pequeño, pero riesgo al fin de complicaciones, e inclusive de vez en cuando lastimosamente tenemos casos de fallecidos por esta enfermedad. Tenemos que hablar también acerca de este brote en un colegio militar de Itapúa. ¿Cómo están tratando en ese sentido los casos? De hecho, existe un protocolo acerca de brotes, sobre todo en instituciones donde las personas están, digamos, juntas o en hacinamiento. Eso siempre suele representar un riesgo. Como dije, existe un protocolo de aislamiento a nivel de grupo y, por supuesto, si es que existe algún cuadro grave o algunas complicaciones, ya el manejo es diferente. Tengo entendido que afortunadamente no hay casos graves y se está realizando los controles pertinentes de acuerdo al protocolo citado. Ujú. Bueno, los síntomas de la varicela, entre ellos también se da una fiebre bastante alta, ¿no? Claro, la fiebre y sobre todo lo más llamativo son esas erupciones de la piel que se caracterizan porque en un mismo momento existen todos esos estadios que mencioné recién, ¿verdad? Pueden haber sobre elevaciones rojitas o rojizas, vesículas que son como ampollitas de un contenido, de un líquido transparente, pústulas, un contenido más opaco, y costras. Esto dura algunos días y posteriormente se cura. Esa es la evolución normal. La capacidad de transmitir el virus comienza inclusive 2 días antes de que comiencen las erupciones y pueden extenderse por 7 días y más eventualmente. Las personas inmunodeprimidas, o sea, las personas con las defensas bajas, como solemos decir, son las más susceptibles y están en mayor riesgo de tener complicaciones. Ujú. Ahora, ¿cómo tratamos estas erupciones, doctor? Porque tengo entendido que da picazón, ¿no? Que pica, uno quiere tocarse a veces esas heriditas, sobre todo los niños, por ejemplo. Así mismo. De hecho, el manejo es sintomático. Digamos, se utilizan antifebriles. Eventualmente puede usarse un antiviral llamado aciclovir en caso de necesidad. Y lo que sí corresponde señalar es, en primer lugar, evitar la automedicación. Porque sobre todo a veces se utilizan medicamentos que no corresponden y pueden contribuir a complicar el cuadro. Por ejemplo, en la varicela está contraindicado el uso de
ácido acetil salicílico, más conocido como aspirina. ¿Por qué? Porque puede producir complicaciones, un síndrome llamado síndrome de Reye, que consiste en complicaciones a nivel cerebral y a nivel del hígado sobre todo. Entonces, ante la aparición de este cuadro, lo ideal es evidentemente una consulta médica y un aislamiento. Aislamiento en la casa durante el periodo que pueda ser transmitido el virus. Por otro lado, cabe mencionar que hay disponibilidad de la vacuna contra la varicela, está en el esquema regular de vacunación del Programa Amplio de Inmunizaciones del Ministerio de Salud y se aplica a los 15 meses y a los 5 años de edad. Pero de todas formas, si el niño no recibió la vacunación, puede recibirlo más adelante. El tema es que esta vacuna tiene un alto nivel de protección y mientras más cantidad de personas, de niños, reciban, obviamente, el riesgo de que ese virus se disemine en la comunidad es mucho menor también. Ujú. ¿Está en conocimiento de cómo están tratando los casos que se registran en este colegio militar en Itapúa? ¿Está controlado ya eso? Sí, entiendo que según los reportes del Ministerio de Salud a través de sus fuentes de información, se está controlando como corresponde, como dije, de acuerdo a los protocolos de aislamiento y de identificación de complicaciones o de signos de alarma. Como bien lo mencionaste, muchas veces hay una tendencia a querer, digamos, rascarse o tocarse las lesiones de la piel. Eso hay en lo posible hay que tratar de evitarlo de tal forma a sobreinfectar esas lesiones, esas vesículas o pústulas. Las sobreinfecciones pueden llegar a ser graves también, entonces esa complicación no se debería tanto al virus en ese tipo de situaciones, sino a otros microorganismos sobreagregados como bacterias, por ejemplo. Ujú. Entonces, siempre es importante tener digamos, ese cuidado de identificar los signos de alarma. Por ejemplo, sobre todo cuando hay, digamos, manifestaciones respiratorias, a veces el virus también afecta órganos como los pulmones o inclusive eventualmente el cerebro, si bien es algo muy, digamos, muy poco probable, pero se ve de vez en cuando. Puede haber una neumonitis por el virus, o sea, una infección de los pulmones por el virus, o una encefalitis, una afectación del cerebro. Eso obviamente se manifiesta con síntomas respiratorios como dificultad para respirar o a nivel cerebral un deterioro del estado de conciencia, por ejemplo. Ujú. O sea que puede dejar secuelas graves también si no es bien tratado. Asimismo, así también había mencionado grupos de riesgo y cabe mencionar que mujeres embarazadas que desarrollan varicela, sobre todo en los primeros 3 meses del embarazo, puede tener una afectación a nivel del embrión, del feto que se va desarrollando, del bebé. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado en estos grupos de personas ante este riesgo de complicaciones que se pueden dar. Ujú. Y la automedicación, como usted dijo, nunca es buena. En estos casos, muchas veces se tiene la mala costumbre de usar estos remedios naturales o remedios yuyos. También lo ideal es ir a consultar directamente ante los primeros síntomas, doctor. Asimismo, de hecho, no estamos en contra de los medicamentos, digamos, fitoterápicos, o sea, las plantas Ujú. medicinales, pero siempre debe ser, vamos a decir, supervisado por un profesional médico. A veces mucha gente cree que los profesionales sanitarios que nos formamos en las universidades, ¿verdad? Estamos en contra y al contrario, no, no, de hecho existen áreas, digamos, a nivel de las instituciones públicas, como la de Inavisa, por ejemplo, que hay dependencias dedicadas a este tipo de medicamentos. Ujú. Así que es siempre importante consultar a un profesional sanitario antes de utilizarlo. Bueno, ¿entre qué edades tienen las personas que están con este brote en Itapúa?
Bueno, la verdad que desconozco, pero por el tipo de institución, digamos, deben ser personas adultas jóvenes que son justamente grupos relativamente vulnerables si es que o no tuvieron vacunación o nunca tuvieron la enfermedad. Como dije, una persona dio varicela en algún momento de su vida, ya está inmune, ya está protegida para digamos, eventuales exposiciones al virus. O sea que ya no se va a enfermar si se expone al virus. Entonces, por eso es importante que las coberturas de vacunación sean elevadas para que la población vulnerable sea menor. Ujú. Bueno, si eso está controlado, podemos estar tranquilos entonces de que no se va a seguir contagiando, ¿no? Aquellas personas, en este caso, que no estén vacunadas. Desde luego, así también recordar y aprovechar esta oportunidad para manifestar, ¿verdad?, que la evidencia acerca de los beneficios que acarrean las vacunas, justamente es un país con una historia bastante importante acerca de la vacunación de su población y todos los beneficios que esto, digamos, acarrea. Si Ujú. bien, según los reportes de la Dirección General de Vigilancia de la Salud acerca de la cantidad anual de casos de varicela, que ronda alrededor de 500 casos por año más o menos, esto hubiera sido mucho mayor si es que no existiera la vacunación contra la varicela. Perfecto, doctor. Bueno, como siempre, un gusto hablar con usted. Gracias por sacarnos estas dudas y bueno, vamos a hacerle el seguimiento que corresponde a esta información y por supuesto después cualquier cosa lo volvemos a molestar. No, no es ninguna molestia, al contrario, el agradecido soy yo y estoy a disposición.